Este es el nombre del webinar hacia la nueva ISO 14001-2026 y vamos a trabajar el estado del borrador DIS. DIS quiere decir Draft International Standard. ¿Ok? ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si bien es cierto, les vamos a comunicar, a compartir con ustedes los cambios esperados, estos cambios están basados en el borrador que fue publicado por la ISO el 30 de agosto, pero eventualmente podría haber algún cambio posterior o algo distinto a lo que vamos a exponer aquí el día de hoy. Por lo tanto, por eso coloqué aquí la palabra DIS para que estemos claros en eso. La probabilidad de que haya un cambio es muy baja, pero es importante hacer la acotación. ¿Bien? ¿De qué vamos a hablar específicamente? Los objetivos del webinar ya Ana se los explicó, pero yo voy a enfatizar en el punto, ¿sí? 2, introducción, revisión de lo que tenemos hoy en día aprobado, la 14001-2015, solamente, digamos, los principios fundamentales, para que tengamos una base de dónde partir. Luego, los principales cambios esperados de acuerdo al borrador publicado. 5, impacto para las organizaciones de estos cambios, que quizás es la parte más interesante para ustedes, para nosotros, del webinar. Luego, las estrategias de transición recomendadas y finalmente unas conclusiones, ¿ok? Entonces, primero que nada, me presento. Yo tengo no quiero decir el número, cualquier cantidad de años de experiencia en los sistemas de gestión. Soy auditor líder de la tercera parte de la ISO 14001, que es lo que me interesa específicamente en este webinar, aparte de otras calificaciones, pero lo que nos interesa o a ustedes les interesa saber es que soy experto en esta área de gestión ambiental. Bien. Entonces, ¿qué objetivos particulares tenemos? Obviamente, informar a todos ustedes sobre el estado actual del proceso de revisión de esta nueva norma de gestión ambiental. Luego, explicar los principales cambios esperados respecto a lo que tenemos hoy en día publicado. Recuerden que una vez que se publica la norma, la ISO nos da 3 años de periodo de transición. Quiere decir que si se llega a publicar, como todos esperamos, en marzo de 2026, tendremos hasta marzo de 2029 para trabajar nuestra transición. En ese periodo seguimos cumpliendo los requisitos de 14001-2015, pero ya debemos demostrar que estamos iniciando el periodo de transición y poder demostrar cuál es el estatus. Bien, y si vamos a renovar el certificado en ese periodo, ya tenemos que trabajar con la 14001-2026. ¿Ok? El tercer objetivo es guiar a las organizaciones para comprender el impacto de estos cambios. Les decía yo, esta es la parte más interesante y donde nosotros pensamos que podemos dar el mayor valor agregado a esta ponencia, a este webinar. Luego, preparar a los responsables de la gestión ambiental para iniciar el cambio, la transición y finalmente motivarlos para que ustedes vean esta actualización. Ya Ana se los decía, no como una norma más, un cumplimiento más, sino vamos a tratar de concientizar y de pensar que todos tenemos en este planeta una responsabilidad con cuidar nuestro entorno. Eso como persona, luego como organización. ¿Ok? Entonces, tratemos de ver esta nueva actualización de ISO 14001-2026, no solo como un requisito de certificación, sino como una oportunidad para fortalecer la sostenibilidad, innovar y generar mayor confianza entre las partes interesadas de nuestro sistema de gestión. Dicho esto, he colocado aquí un pensamiento con la idea de irnos concientizando un poquito en lo que es nuestra necesaria contribución a la disminución o al control del cambio climático.
Este señor Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU, dice, no hay un plan B porque no tenemos un planeta B. Entonces, si no hay un plan B, quiere decir que necesitamos enfocarnos con mucha fuerza, con mucha énfasis en el plan A, que es el que tenemos entre manos. ¿De acuerdo? Ok, hablando de la introducción, yo les quiero aquí nada más decir esto, porque ya Ana les hablaba un poquito de la importancia que tiene el trabajar en esta norma nueva de gestión ambiental con una mentalidad distinta, pensando en una conciencia de sostenibilidad y no en cumplir con requisitos. Yo aquí lo único que quiero agregar es que nosotros vivimos en un mundo VICA o buca, como ustedes lo quieran llamar, pero básicamente es un mundo volátil, regido por los cambios, donde lo único cierto es el cambio, ¿verdad? Un mundo volátil, incierto, complejo, cada vez es más complejo y ambiguo, porque no siempre está todo perfectamente claro en blanco y negro, hay zonas grises, hay puntos ambiguos. Y bueno, este contexto global tan difícil, por decirlo así, que en inglés se dice challenging, o sea, que representa un alto riesgo para nosotros. Es aquí donde nosotros tenemos que sobrevivir como organización y aportar valor a la sociedad. Y qué mejor que utilizar las herramientas que nos proporciona la ISO, en este caso la 14001, y vamos entonces a tratar de orientar nuestro pensamiento hacia la nueva versión ISO 14001-2026. Fíjense, aquí escribí el contexto global, este que les acabo de pintar, está marcado por la urgencia climática, nuevas regulaciones ambientales que han emitido los gobiernos en la mayor parte de países del mundo para tratar de trabajar sobre esta urgencia climática y creciente expectativa de sostenibilidad por parte de clientes, inversionistas y la sociedad. Los sistemas de gestión ambientales necesitan evolucionar, y nos movemos hacia 14.001-2026. Esta norma es utilizada por más de 300.000 organizaciones en el mundo y está en proceso de actualización. Actualmente, como les comentaba, está en etapa de borrador, Draft International Standard. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. La revisión de este estándar internacional, ya lo dijimos, busca fortalecer la capacidad de las organizaciones para responder al cambio climático. Ese es el eje central del cambio. Gestionar de manera más estratégica sus riesgos y oportunidades. Otro eje central, ya tenemos dos centros, ¿verdad? Y así como integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones. Son tres ejes y tenemos un cuarto que es el liderazgo, aunque no está anotado aquí. Bien. En este webinar revisaremos el estado actual del proceso, los principales cambios esperados y su impacto para las organizaciones. Bien, más allá de la certificación, ya lo venimos conversando, ISO 14001 representa una oportunidad de liderazgo ambiental, innovación y creación de confianza en un mundo cada vez más exigente. No agrego más sobre el punto porque ya lo hemos conversado. ISO 14001-2026 introduce importantes cambios en la norma de Environmental Management System y es líder a nivel mundial, o sea, la norma líder en gestión ambiental en el mundo. La versión actualizada refleja prioridades globales, como ya lo hemos visto, la resiliencia climática, la biodiversidad y el uso sostenible de recursos, el agua, la energía, etc. La misma materia prima, ¿sí? Además, tiene como objetivo aclarar y fortalecer los requisitos ya existentes. Les comento que el anexo A fue modificado totalmente con este objetivo de aclarar y fortalecer los requisitos ya existentes de ISO 14001-2015. Dado que la norma revisada está en desarrollo, las organizaciones deberían comenzar a prepararse para la transición y esta es la intención fundamental que nos motiva a nosotros en SG Innova a dar un tipo de webinar, de seminario o de ponencia como este.
ayudarlos a entender la norma y ayudarlos a pensar en algunas aproximaciones, algunos mecanismos para comenzar el proceso de transición. Bien, la nueva versión incluye cambios moderados pero impactantes. Esto que está aquí quiero hacer énfasis porque en los últimos meses en Internet ha habido una revolución que habla de los cambios de la 14001 y de la 9001 y muchos autores piensan que es la revolución total, que voy a tener que comenzar el sistema desde cero, que ahora todo lo que hice ya no sirve porque esto es totalmente nuevo. Les comento, mis queridos amigos, con el borrador ISO 14001-2026 en la mano, que esta no es la situación. No hay grandes cambios, pero los cambios que están son impactantes, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver. Aunque no se introducen requisitos completamente nuevos, muchas cláusulas, se revisan para mayor claridad, trazabilidad y responsabilidad. ¿Ok? Bueno, entonces, antes de comenzar, quiero dejar claro algunas cosas, algunos puntos relativos a los dos comités de trabajo de la norma de calidad y la norma de seguridad ambiental, de gestión ambiental. La primera ISO TC 176, ese es el Technical Committee o el comité técnico que trabaja todo lo relativo a la familia de normas de calidad ISO 9000. Y por su parte, el ISO Technical Committee o TC 207 es el encargado de la revisión, aprobación, actualización, etcétera, de todo lo relativo a la gestión ambiental. ¿Qué es importante de esto? Saber que hay unos lineamientos comunes para las dos normas, lo cual a nosotros como organización nos ayuda al momento de la transición, de la integración, porque lo que hago para una norma lo estoy haciendo a la vez para la otra. Bien, entonces, fíjense, aquí están los dos comités, como les acabo de decir, y qué es importante aquí. Ambos comités tienen el mandato de asegurar que las normas se mantengan pertinentes para la situación actual que vivimos, que sean relevantes, útiles y alineadas con las necesidades de las organizaciones y su parte interesada. ¿Ok? Base fundamental del trabajo del comité técnico. Otra. Bien, en estos, digamos, dentro de esta línea hay algunos cambios que ellos han introducido o algunos lineamientos, que ellos introducen para su trabajo. Sí, fíjense. Este proceso de revisión se han emitido lineamientos clave que orientan el contenido y enfoque de las nuevas versiones. Algunos cambios definidos son, uno, no modificar la estructura del anexo SL, es decir, mis dos normas siguen teniendo los 10 capítulos a los que estamos acostumbrados y ya sabemos que a partir del capítulo 4 al 10 son los auditables, ¿no? La revisión mantiene la estructura de alto nivel, asegurando la compatibilidad con otros sistemas de gestión como 9000, 45, 27, 50000, entre otros. Si no lo saben, 9001 calidad, 45001 seguridad y salud en el trabajo, 27001 seguridad de la información y 50001 gestión de la energía, entre otras. Básicamente, ya a partir de 2015, todas las normas certificables, las normas de requisitos, mantienen la estructura de alto nivel o anexo SL. Actualmente se llama estructura armonizada, pero es exactamente lo mismo. Bien, dos. Hay algunas normas, no certificables, como la ISO 31000 u otra en este momento, la 19011, que no necesariamente mantiene esta estructura. Pero a nosotros nos interesan fundamentalmente las normas certificables. Las otras son solamente directrices, ¿de acuerdo? Ok, dos. Actualizar sin revolucionar, y esto es el punto que hacía hace un momento, muchos autores en las redes sociales han hablado de una revolución relativa a las normas ISO y no es así. Hay algunas menciones importantes que pudieron llevar a los autores a pensar que hay una revolución, pero no es así. Porque también tengo que decir que estos documentos y estos posts se originaron antes del 30 de agosto, que es cuando cuando la ISO emite oficialmente su borrador, ¿no? Entonces,
Actualizar sin revolucionar. Los comités han acordado realizar una revisión focalizada y evolutiva, sin alterar los fundamentos de las normas, pero incorporando mejoras prácticas y estratégicas. Estas tres líneas son muy importantes para nosotros como organización, pero porque eso quiere decir que el camino que debemos recorrer, este camino de transición, es relativamente sencillo. Estamos hablando de cambios que no son revolucionarios, pero sí son impactantes para mi sistema de gestión. ¿Lo ven? 3. Escucha activa de las partes interesadas. Ambos comités han promovido un enfoque participativo, recabando opiniones de auditores, empresas, organismos de certificación, reguladores y expertos sectoriales. Esto es muy importante porque están escuchando al cliente en realidad, ¿no? Bien. Como punto número 4 tenemos incorporar temas emergentes relevantes. Por ejemplo, se promoverá la integración de aspectos claves como cambio climático como cuestión contextual y estratégica. Enfoque más sólido en riesgos y oportunidades desde una perspectiva estratégica. Enfoque en la cultura hacia los sistemas de gestión. Gestión del conocimiento, competencia y transformación digital, consideraciones de economía circular, sostenibilidad y resiliencia organizacional. Entonces, existen, 1, 2, 3, 4, 5 aspectos claves que se van a estar integrando o enfatizando en esta nueva ISO 14001-2026. Ocurre lo mismo para la norma de calidad, ¿ok? Y la 45001 que se está revisando también. Perdón. Ok, nuestros dos comités están trabajando de forma coordinada para garantizar la coherencia entre las normas. Ok, entonces esto incluye revisión conjunta de definiciones clave y consistencia en el lenguaje. Bien, vamos a ver un momento los principios de 14001-2015. ¿No? O, mejor dicho, el proceso de revisión de la norma ISO 14001-2015 para convertirse en ISO 14001-2026. Este comité técnico, en este caso el 170, en primer lugar se propone una nueva norma o se inicia la revisión, es el primer paso, proposición. Luego, un grupo de trabajo, en este caso ISO TC 170, prepara el borrador y este mismo comité técnico revisa con otras organizaciones el borrador, lo distribuye para obtener comentarios y luego lo modifica. El comité luego pasa a consulta y aquí en esta parte se revisan y se aprueban los comentarios. Una vez que superamos esto, entramos a la etapa de aprobación y publicación de la norma. ¿En dónde estamos en el presente momento en relación a la nueva 14001? Estamos aquí en la etapa de que se aprueba la nueva norma y ya se publica. Este proceso comenzó en septiembre de 2023, o sea, la revisión de la 14001-2005. Bien. Entonces, ¿cuáles son las posibles fechas de publicación de las nuevas versiones de las normas ISO? Fíjense, vamos a empezar aquí abajo. En el primer trimestre de 2026, es decir, de enero a marzo, esperamos la publicación de ISO 19011, que como es la norma de directrices de auditoría de primera y segunda parte, tiene que estar alineada con los cambios. Si estas normas cambian, obviamente la manera de auditarlas debe adaptarse. Bien, la segunda norma que esperamos para marzo de 2026 es esta 14001. Luego, en septiembre, esperamos la publicación de la 9001 y para el año 2027 esperamos la publicación de 45001. Esta está más atrasada en el proceso, no está en etapa DIS, está en etapa de CD. CD quiere decir Committee Draft,
¿ok? Entonces todavía este comité de la 45001 está trabajando en ella. Entonces fíjense, en el caso de la 14001, a más tardar la estamos esperando para marzo de 2026. Entonces quiere decir que estamos en octubre, prácticamente se terminó, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Tenemos 5 meses para prepararnos, ¿ok? Bien. Ahora, ¿por qué se necesita otra revisión? Ya lo dijimos, porque el contexto global que existía en el año 2015 definitivamente no es el contexto global que tenemos hoy. Vivimos en el famoso mundo VICA, ¿ok? Ok, ya esto, con todos los puntos que están colocados aquí, ya lo conversamos. Sin embargo, se mantiene esta lámina aquí porque yo estoy tratando de hacer en este webinar un trabajo de concientización de la importancia de trabajar en esta nueva norma, no solo como el cumplimiento de un requisito más, sino como un cambio de pensamiento, de óptica, de enfoque hacia nuestra responsabilidad en lo que es el cambio climático y, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible. Ok, resumiendo, ¿por qué se necesita otra revisión? Porque hay transformaciones del concepto, perdón, del contexto global, porque hay unos resultados de las encuestas sistemáticas de revisión que emite la ISO a sus representantes en la mayor parte de países del mundo o en los países que son miembros de la ISO. Entonces, ellos, la International Standard Organization, les da encuestas y como resultado llegan a la conclusión de que es necesario revisar la norma. Aparte, las normas tienen un periodo generalmente de vigencia de 5 años. Luego, la necesidad de mayor integración y armonización entre las normas, incorporación de temas emergentes que ya no son tan emergentes porque ya son parte de nuestro día a día, ¿no? Y luego mantener la relevancia y credibilidad de las normas ISO dentro de este mundo BICA. Bien, ok. Hemos terminado todo el marco de referencia para poder estar claros y tener la mente preparada para revisar cuáles son estos principales cambios esperados de acuerdo al borrador DIS emitido por la ISO en agosto 30 de este año de la norma ISO 14001-2026. Primero, inclusión explícita del cambio climático, la contaminación y la biodiversidad en los capítulos 4.1, 4.2 y 4.3, si es el caso. Aquí quiero aclarar dos cosas. Uno, esto no es ningún cambio revolucionario porque esto ya se introdujo en la enmienda de febrero de 2004 y nosotros preparamos a las organizaciones en aquel momento, y todavía lo tenemos vigente, un curso para que podamos aprender a estudiar el impacto del cambio climático en mi sistema de gestión. Entonces, allí se contempla, porque fíjense, la norma lo que me requiere es que yo demuestre el impacto del cambio climático en el sistema de gestión. Esto quiere decir que yo debo medir el impacto. ¿Y cómo lo voy a medir? A través de una especie de gestión de riesgos. Y cuando yo encuentre que el impacto del cambio climático es relevante, importante, significativo en mi sistema de gestión, entonces yo voy a revisitar el capítulo 4.3 para incluir el tratamiento de esos impactos significativos en mi sistema de gestión. Entonces, por eso está anotado aquí 4.1, 4.2 y 4.3. Ahora bien, en el 2024 se hizo la enmienda. Hoy por hoy ya no aparece la enmienda, se eliminó la enmienda, por decirlo así. Ahora aparece como requisito explícito en 4.1 y 4.2. Ese es el primer cambio que no es revolucionario, pero ya lo venimos trabajando desde el año pasado. Dos,
Refuerzo del enfoque basado en riesgos y oportunidades. Esto lo encontramos en el capítulo 6.1 y 6.2 del draft. Bien. 3. La planificación ahora se divide en identificar riesgos y oportunidades y planificar acciones en consecuencia. Pero fíjense, antes, tanto en la 9000 como en la 45000 y en la 14000, yo tenía un solo capítulo orientado a riesgo y oportunidad. ¿Y cuál era el resultado? Que las organizaciones se enfocaban básicamente en abordar los riesgos, dejando casi sin atención o muy atrás el análisis y el estudio del aprovechamiento de las oportunidades. La ISO se dio cuenta de esto y por eso ahora ha hecho una separación explícita. Ahora necesito dos matrices, dos sistemas, dos maneras, de abordar riesgos y oportunidades, porque no son iguales, no se miden de la misma manera. Los factores que impactan los riesgos, como son probabilidad de impacto, no son los mismos que impactan las oportunidades, que pueden ser, no sé, costos, capacidad de la organización de aprovechar la oportunidad, el valor de la oportunidad como tal para el negocio, etcétera, etcétera. El comité ISO 176 emitió un documento específico el año pasado a principios de este año, para enseñar a las organizaciones a gestionar las oportunidades. Luego tenemos la inclusión de la cláusula 6.3, que en esta norma es nueva y requiere un enfoque estructurado para la gestión del cambio relacionado con el sistema de gestión ambiental. Y aquí la norma lo que me pide es cerrar el ciclo PHVA para la gestión del cambio. Planificación, en donde estudio los riesgos asociados a cada cambio. Implementación a través de un protocolo específico de firma, dependiendo de la relevancia de los riesgos del cambio. Luego, la verificación de si este cambio realmente produjo beneficios o no a la organización y si se implementó de manera efectiva, y por supuesto la parte de verificar para digamos, ajustar o modificar algunos aspectos del cambio necesarios para asegurar la eficacia de tal cambio en el sistema de gestión. Cambio número 5, énfasis en el ciclo de vida y economía circular, lo vemos en el capítulo 6.2. Recuerden que el capítulo 6 es el capítulo de impactos y aspectos ambientales, o de aspectos e impactos ambientales, debo decir. ¿Okay? El capítulo por excelencia dedicado a abordar los riesgos generados por los aspectos ambientales en forma de impacto ambiental. ¿Bien? Y aquí, la 14001, 2015, a mi manera de ver, este es un pensamiento de Verónica León, es débil en relación al ciclo de vida, porque hay una parte específica donde dice, la organización no tiene que hacer un estudio del ciclo de vida, con hacer una consideración del ciclo de vida es suficiente. Entonces, esto ha generado una serie de confusiones y de mala interpretación por parte de los auditores, de los consultores y de las organizaciones. Entonces, la ISO se ha dado cuenta de este punto y ahora hace un énfasis clarísimo en el ciclo de vida y dice que la organización debe trabajar todo lo relativo a sus aspectos e impactos ambientales con un énfasis en el ciclo de vida, es decir, cada aspecto y cada impacto yo lo ubico dentro de la etapa del ciclo de vida que le corresponde y genero las acciones particulares digamos que pueden ayudar a mitigar el impacto, ¿de acuerdo? Eso por una parte, y por la otra parte, más adelante lo vamos a ver, me pide trabajar a profundidad en esos impactos ambientales que yo no tengo una injerencia directa, pero sí puedo tener una influencia, por ejemplo, los sistemas de gestión de proveedores y contratistas. ¿Okay?
Este punto, aquí hay mucha tela que cortar. Punto 6. Fortalecimiento de la comunicación y liderazgo ambiental. Ahora me requieren con mayor énfasis evidencia objetiva demostrable de la participación de la alta dirección en todos y cada uno de los aspectos de los sistemas, valga la redundancia, del sistema de gestión ambiental. 7. Un poco relacionado con el punto número 5 que les comentaba hace un rato. Dice, el control operacional debe extenderse a proveedores y socios, capítulo 8.1. La organización debe asegurar que sus controles operacionales también se aplican a proveedores y contratistas para garantizar que sus actividades, productos o servicios no comprometan el desempeño ambiental. Por supuesto, porque si yo tengo un contratista que va a introducir en mi sistema de gestión impactos ambientales que no los estamos manejando adecuadamente, se afecta definitivamente el resultado del desempeño de mi sistema de gestión ambiental. Les decía hace un rato, la 14.001-2015 era un poco vaga en relación a este punto, y aquí en la 2026 dejó la vaguedad y se vuelve muchísimo más práctica, concreta y específica. Cambio número 8. Preparación para emergencias que debe alinearse con la planificación de riesgos. Ustedes saben que como buena práctica siempre yo cuando voy a desarrollar un plan de emergencia de cualquier sistema, yo tengo que entender las vulnerabilidades, los riesgos. ¿Por qué? Porque mi plan de emergencia necesita atender el caso o la situación en que tal riesgo o tal vulnerabilidad se manifiesta. Aquí otro pensamiento de Verónica León. Yo en realidad siempre me he cuestionado por qué las normas no exigen que se haga un análisis de riesgo o de vulnerabilidades en el caso de 14.001 y en base a eso desarrollar el plan de emergencia. Y bueno, ahora gracias a Dios ya la 14.001-2026 lo está requiriendo como requisito explícito. Cambio número 9, la evaluación del desempeño. Ahora me pide o tiene un requisito explícito de evaluar la efectividad del impacto del cambio climático. ¿Ok? Ahora las auditorías internas tienen que ser más concretas y definir objetivos y además del alcance y los criterios. Es decir, tienen que seguir más en detalle las directrices de 19.011. Y las revisiones de la dirección se reestructuran en 3 cláusulas: entrada, proceso y resultado, pero digamos en el fondo no hay cambio aquí. Y en el caso de la mejora, se eliminó este capítulo 10.1 porque están incluidos su contenido en 10.2 y 10.3. Esos son los cambios, mis queridos amigos. Ahora vamos a ver cuál es el impacto para las organizaciones. Aquí tengo una tabla de Excel en donde capítulo por capítulo voy a ver el cambio esperado, que ya lo acabamos de revisar, y el impacto en las organizaciones. Aquí en la parte inferior voy a abrir una tabla de Excel para mostrarles todos los capítulos del 4 al 10, ¿no? Vamos a ver si tengo suerte y se me abre. Sí, aquí está. Ok. Entonces, tengo capítulo 4, los cambios esperados ya los vimos. Se exige que la organización considere explícitamente las condiciones ambientales como cambio climático, biodiversidad y disponibilidad de recursos. Otro, el alcance de la cláusula 4.3 debe reflejar la perspectiva del ciclo de vida, capturando impactos aguas arriba y aguas abajo que la organización puede controlar e influenciar. Y finalmente, revisión del rol de las partes interesadas con ejemplos más claros y expectativas. Muy bien, estos son los cambios, ¿no? Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Yo quiero, en primer lugar, recopilar y analizar más información externa relativa a clima, biodiversidad y recursos, y hacer un análisis de riesgos, como antes yo les decía, de los impactos relevantes, de los impactos del cambio climático relevantes para mi sistema de gestión. Luego, para los impactos, si yo encuentro impactos relevantes, yo tengo que revisitar mi capítulo 4.3
para incluir esos impactos relevantes. Si no hay impactos relevantes, yo escribo, hice un análisis de riesgos tal y tal y tal, y no encuentro ningún impacto relevante o significativo del cambio climático para mi sistema de gestión. La norma te exige información documentada de todo el proceso. Tú tienes que poder demostrar con evidencia objetiva cuál fue el análisis que llegaste, digamos que te llevó a una conclusión determinada. Bien. Luego, mayor involucramiento de las partes interesadas. Ok, pasamos al capítulo número 5. Dice, mayor énfasis en la responsabilidad personal de la alta dirección, ya esto lo comentamos, incorporación de conceptos de conservación de recursos naturales y protección de ecosistemas en las políticas. No, este era el capítulo 5, perdón. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Ya va un momento, déjenme poner esto de manera que ustedes me puedan seguir con facilidad. Aquí, inmovilizar panel. Aquí está. Ok. Entonces terminamos el capítulo 4 y estamos en el 5. Aquí está. Entonces, mayor énfasis en la responsabilidad. Bueno, la alta dirección tendrá que asumir un papel más activo y visible, demostrable. No es suficiente con asistir a algunos cursos, dar algunas conferencias y promover los recursos. No, tiene que participar activamente en todos los aspectos. Luego, incorporación de conceptos de conservación de recursos puede implicar ajustes en la política ambiental. ¿Okay? Vamos al número 6, que sí tiene cambios más o menos impactantes, como les decía antes. 1. Reestructuración de la cláusula 6.1, como les decía, ahora voy a tener que hacer una matriz de riesgo y una matriz de oportunidades. Y aquí pudiera existir la necesidad de buscar expertos ambientales, por ejemplo, para que me ayuden a ver cuáles son los impactos ambientales de mi tipo de negocio en el sistema de gestión. ¿Ok? Luego acá, fíjense, en 6.12 se agrega una nota para explicar mejor la perspectiva del ciclo de vida y se clarifica la identificación de situaciones de emergencia con impacto ambiental. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Considerar aspectos del ciclo de vida, mayor coordinación interna y posible actualización de procesos y procedimientos. Entonces, esto traducido en términos prácticos, ¿qué es lo que estás diciendo, Verónica? Bueno, como les comentaba antes, yo lo que aquí voy a tener que hacer es tratar de vincular, de relacionar cada aspecto e impacto ambiental que yo esté gestionando con el ciclo de vida. Eso es todo. ¿Ok? Y luego me falta aquí la gestión del cambio. Como les dije, implica implementar un proceso formal de gestión del cambio con evaluación ambiental y relacionarlo con el ciclo PHBA, porque antiguamente hacíamos la planificación del cambio de pronto con o sin estudio de riesgo, lo cual era un hallazgo de auditoría, y hasta ahí llegábamos. Ahora la norma me exige completar el ciclo PHBA, es decir, hacer la verificación de la efectividad del cambio y las modificaciones pertinentes si fuera el caso. Ok, con esto pasamos al capítulo 7 de apoyo. Aquí hay uniformidad en terminología, mayor claridad en requisitos, aquí no hay nada, ¿sí? Sin embargo, hago énfasis aquí. Si yo ahora voy a trabajar de manera explícita el impacto del cambio climático en mi sistema de gestión, yo necesito tener mi gente debidamente capacitada o contratar expertos externos, porque yo necesito saber, uno, cuál es el impacto, en primer lugar, cuáles son los posibles aspectos ambientales que genera mi tipo de negocio, cuáles son los impactos relacionados a esos aspectos y, muy importante, cómo los mido, qué equipos utilizo,
cómo se calibran, verifican y se hace la trazabilidad de esos equipos. Y no necesariamente yo lo sé todo, por lo tanto necesito capacitar a mi organización. Esto es importante manejarlo. Y aquí también más énfasis en la cultura organizacional. Este es un punto que ha traído mucha cola, muchos comentarios en internet. Y la cultura organizacional, ¿por qué es algo tan complejo? Sencillamente, amigos, porque es algo subjetivo. Hay que tratar de pensar en cómo se mide la cultura organizacional. Entonces, bueno, ese no es el tema de este webinar, pero sí les anticipo que vamos a tener que hilar bien fino para poder entender cómo vamos a medir la cultura organizacional. Ustedes me dirán, bueno, por resultados, sí, eso se dice muy fácil, pero a la hora de la implementación y de la medición trae, digamos, más tela que cortar, por decirlo de manera coloquial. Pasamos al capítulo 8. Este cambio es bastante impactante porque antiguamente nosotros solamente trabajábamos nuestros impactos considerados en mi sistema de gestión ambiental, sin tener en cuenta cómo los sistemas de gestión de los proveedores y contratistas pueden afectar mi sistema de gestión ambiental. Hoy por hoy la norma cambia y me exige que yo trabaje con proveedores y contratistas. Y de hecho dice, la referencia a procesos subcontratados cambia a procesos, productos, servicios proporcionados externamente, y eso no nos dice nada. Y necesitamos ampliar los controles ambientales en selección y evaluación de proveedores. No es como antes, que lo dejábamos un poquito a la ligera y la norma es mucho más específica y probablemente tengamos que hacer ajustes en nuestros contratos. ¿En qué sentido? Bueno, proveedor A, que eres uno de mis proveedores críticos. Si tú no eres capaz de cumplir estos requisitos ambientales 1, 2 y 3, o de controlar estos impactos 1, 2 y 3, yo no te puedo contratar o no te puedo renovar el contrato. Básicamente, dicho de manera muy rápida, ese es el sentido, ¿no? Entonces, se exige mayor control o influencia sobre dichos proveedores, procesos externos con relevancia ambiental. También coherencia, en este capítulo 8 dice, coherencia entre la planificación de riesgo, cláusula 6, y la operación, preparación ante emergencia y control de cambios operativos. Ya les comentaba, este cambio es importantísimo porque ahora yo no es que entro a preparar el plan de emergencia porque yo, no sé, yo importo celulares. Entonces mi plan de emergencia es bien light, bien ligero, y yo no considero ningún tipo de riesgo ni ningún tipo de aspecto e impacto ambiental el momento de trabajar mi sistema de respuesta a emergencia. Hoy por hoy, la norma 14.001-2026 me exige como primer requisito, como entrada al proceso de respuesta a emergencias ambientales, trabajar primero en lo que es el estudio del alcance y la vulnerabilidad de cada aspecto o impacto ambiental y desarrollar el sistema de respuesta a emergencia en base a ese punto. Bien. Luego, entramos al capítulo 9. Se requerirá evaluar explícitamente el desempeño ambiental. Entonces aquí me voy a ir al capítulo 6.2 y aquí es donde yo le decía que yo voy a necesitar mayor conocimiento o expertos o lo que fuera, pero yo necesito entender si tengo aspectos ambientales significativos, impactos ambientales significativos, cómo los voy a medir, cuál es el equipo y cuáles son los indicadores de gestión pertinentes que yo voy a utilizar, porque en el capítulo 9 me va a requerir esa medición explícita de los aspectos e impactos ambientales significativos de mi sistema de gestión. Luego, las auditorías internas, a mí, perdónenme el comentario, pero este cambio, a mí me parece que no está el cambio, porque ya en la de 2015
la norma en su capítulo 9.2 me dice que me debo basar en las directrices de 19.011. Y si ustedes revisan las directrices de 19.011, me hablan de todo un programa de auditorías que debe contemplar los riesgos de la auditoría, los objetivos, el alcance, las competencias de los auditores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí dice que ahora las auditorías internas son más exigentes. De pronto antes me decían, bueno, ve a las directrices, pero no específicamente se revisaba que se cumplan todas las directrices de 19.011. Yo personalmente sí lo hacía, sobre todo en la parte de implementación. Pero ahora es un requisito explícito de la norma. Cada auditoría debe tener objetivo, alcance, análisis de riesgos, etcétera, ¿sí? Bueno, dentro de este capítulo 9 dice reestructuración de la revisión por la dirección, porque ahora deben ser más completas y trazables. Es decir, fíjense, la norma 9001 siempre tenía, si ustedes la conocen, siempre tenía explícitamente cuáles son las entradas del proceso de revisión por la dirección y la salida. Esta norma no lo tenía, pero ahora sí lo introduce, ¿no? Con esto pasamos al capítulo 10. Perdón, la cláusula 10.1 es eliminada y bueno, ahora en reestructuración documental eso a nosotros, digamos, no nos impacta, ¿no? Enfoque más claro en no conformidad, acciones correctivas, conexión con hallazgos de auditoría, vinculación entre cláusulas 9 y 10, ¿sí? Entonces, mayor trazabilidad entre hallazgos, acciones correctivas y énfasis en análisis de causa raíz y mejora continua. Muchas veces nos hemos olvidado o no trabajamos el análisis de causa raíz antes de establecer un plan de acción que resuelve un incidente o una no conformidad. Hoy en día la norma me exige como explícitamente que realice este trabajo. Bueno, ahora dice que el anexo A está sustancialmente ampliado con notas explicativas más detalladas y, importante, refuerzo del aprendizaje organizacional, no solo con relación al impacto del cambio climático, sino también a todo lo que es la parte de tecnología de la información, que hoy por hoy todos la manejamos. Bien, en el anexo B, posible simplificación, implicará revisar y ajustar la práctica. Bueno, volvamos entonces a nuestra presentación. Lo que hice fue estas tablas de Excel que están aquí, me fui directamente al documento Excel porque lo puedo trabajar con mayor claridad para ustedes. Aquí están, ¿ven? 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces nosotros terminamos de revisar el impacto para las organizaciones y con esto pasamos a la parte número 6 de este webinar que nos habla de las estrategias de transición recomendadas. Esto está realizado en base a mi experiencia, esto no lo dice la norma. En la estrategia de transición recomendada, lo primero es hacer un gap análisis o análisis de brecha, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta los requisitos de la norma, estamos aquí, los queremos mover acá, ¿bien? Para eso vamos a trabajar con esto. En estas estrategias yo tengo varias que están divididas en 3 partes, que son desafío, herramienta y resultado esperado. 1, aprender de análisis de oportunidades. Aquí tengo que utilizar una herramienta específica de análisis de oportunidades. No entro más en detalle. Bien. 2, entender la gestión de la huella de carbono. Entonces, ahí hay un desafío que tengo como organización. Luego, la herramienta es orientar a la organización a la gestión de la huella de carbono, por ejemplo, utilizando el GHG protocolo, que ahora está muchísimo más unido, vinculado y alineado con ISO, con las normas ISO, esta 14001 y la 50001. Resultado, pues obviamente la disminución de la huella de carbono. Estrategia número 3, entrenarse en todo lo que es blockchain, trazabilidad y para poder verificar la transparencia en la cadena de suministro. Tenemos un desafío. ¿Qué podemos hacer si, por ejemplo, una organización fabricante de tecnología enfrenta problemas con sus proveedores debido a que hay poca trazabilidad? Bueno, tenemos una herramienta que está establecida en la 9001 y en esta 14001 también, y podríamos recomendar implementar blockchain
para la trazabilidad. Y resultado, pues obviamente estaremos preparados para controlar mejor nuestra cadena de suministro. Estrategia número 4, estudiar fundamentos y aplicaciones de inteligencia artificial y análisis de datos. Ya Ana lo decía al comienzo de esta sesión, porque hoy por hoy todos trabajamos con estas herramientas y es importante que lo trabajemos de manera segura y siempre cuidando la seguridad de la información. Estrategia número 5, aprender jugando. Esto es muy interesante porque, digamos, los entrenamientos de normas siempre son largos, tediosos, fastidiosos. Si nosotros somos capaces de hacer gamificación, de hacer juegos interactivos, encuestas, etcétera, etcétera, durante los entrenamientos, eso va a ayudar a que todo sea más sencillo, más ágil, más atractivo y podamos trabajar mejor esta transición hacia 14.001-2026. Luego, estudiar las normas, indudablemente no solo la 14.001, sino 27, 50, 42 de gestión de la inteligencia artificial y las ISO 31.000 y otras. Y el resultado esperado es que podamos trabajar de una manera muchísimo más integral y completa. Y con esto, con este vistazo rapidísimo a las estrategias recomendadas, que básicamente tienen que ver con el sentido común, ¿sí? Entramos a las conclusiones. Siempre lo digo, no son tan importantes mis conclusiones, sino las que ustedes se puedan llevar de este webinar. Yo tengo, creo que son 7. No, tengo solamente estas 4. 1, la actualización estratégica es estratégica y no solo normativa, ya lo hemos hablado bastante. El cambio climático y la sostenibilidad marcan la agenda y son pilares fundamentales de la nueva versión de la norma. Las organizaciones deben anticiparse para su propio provecho y la norma abre oportunidades de liderazgo. Esta nueva norma permitirá innovar en la medida que yo mejor atienda, por ejemplo, todos los aspectos relativos al cambio climático, y me va a ayudar a generar confianza con mis partes interesadas y alinear mi gestión ambiental con los marcos globales del mundo VICA y de sostenibilidad.